Ángel. Hoy hacemos la tercera conversación, la tercera charla sobre el concepto de nación. Hemos ido avanzando en las dos sesiones anteriores hacia lo que sería hoy el análisis de las ideologías en el contexto de las naciones. Sucede la Revolución Francesa, hay unos movimientos que reaccionan a eso, movimientos reaccionarios, y poco a poco van surgiendo nuevas ideologías. En el siglo XIX se empieza a surgir el marxismo, y ya en el siglo XX, por supuesto, el marxismo con leninismo y esa nueva ideología que es el fascismo, que es, digamos, probablemente la ideología, digamos, más novedosa del siglo XX. Bueno, Miguel Ángel, por empezar a hablar de esto que comento, ¿cómo ve Engels, bueno, cómo nace el marxismo? Explícalo un poco rápidamente. El marxismo nace como una evolución de un pensamiento que existía previamente, que es la preocupación, digámoslo, por la situación de la clase trabajadora, que vivía en condiciones indescriptibles, la verdad. Sobre todo en países, y esto va a tener mucha importancia por lo que veremos a continuación de Rusia, en países muy industrializados, como era el caso de Inglaterra. Más Inglaterra que Escocia, que estaba muy poco industrializado, pero sobre todo Inglaterra. Y ahí, el otro día hablábamos de Flora Tristán. Flora Tristán comienza a hacer ese movimiento que, en definitiva, ya viene de la Revolución Francesa, como tú has dicho, la conspiración de los justos, de Buonarroti, etcétera, que luego la escribió, intenta aplicar el concepto de igualdad de la Revolución Francesa al aspecto económico. Durante los primeros 20, 30 años se va desarrollando, a medida que se industrializa Europa, y más aún el Reino Unido, se va a desarrollar la preocupación, no una teoría, sino la preocupación práctica por la condición de la clase trabajadora. Ahí va a haber otros que no son marxistas, como por ejemplo el anarquismo de Bakunin, por ejemplo, Proudhon en Francia, Saint-Simon, que es lo que después Marx denominaría el socialismo utópico. Es decir, estos autores consideraban que había que ir hacia el socialismo de buenas maneras. Sin revolución. En Inglaterra es Owen, que hace unas fábricas, un nuevo, y muy interesante. Yo tuve la ocasión de visitarlo en Escocia, de New Lanark se llamaba, porque estaba al lado de un pueblo que se llamaba Lanark. Y ahí abre unas hilanderías con el nuevo sistema que da educación a los niños tienen la obligación de ir a la escuela, todo muy moderado, viven allí los trabajadores, etcétera, etcétera, lo cual no le priva, por ejemplo, de que entre las hilanderas, si se visita, porque está allí, tal cual estaba, había un espacio muy fino, muy estrecho, entre los diferentes hilos y las, creo que se llaman lanzaderas. Entonces ahí, cuando se acumulaba la lana, se paraba la máquina. Entonces tenía que ir alguien continuamente recogiendo la lana que quedaba ahí. Sí. Y desgraciadamente los únicos que podían hacerlo eran niños, porque la distancia era muy pequeña y tenían que ser brazos muy pequeños. El hecho de que fueran niños les hacía trabajar en esta labor que era sumamente peligrosa, porque como se despistasen un solo segundo, la hilandera les cortaba el brazo. Eso parecía no tener gran importancia en aquellos momentos, que el niño se quedase sin brazos, bueno, cosas que pasan. Todo este movimiento aberrante, absolutamente aberrante, por ejemplo, había personas que estaban obligadas a vivir en las fábricas, al lado de las máquinas, porque no tenían dónde ir, fue creando una preocupación por el mundo laboral, que fue avanzando poco a poco. Y hay un teórico, Karl Marx, que venía del grupo de los llamados nuevos hegelianos, o jóvenes hegelianos, mejor dicho, invierte las ideas de Hegel, no vamos a entrar en ellas, es decir,
No es la idea la que crea la realidad, sino la realidad la que crea, la que forma la idea. Es decir, lo que llamó Marx y Engels, la superestructura. Es decir, la religión, la nación, el derecho, etcétera, etcétera, son producto de la infraestructura y esa infraestructura es la economía, la relación de clases sociales, porque él, y aquí estamos, él viaja a Londres porque le expulsan de Francia, le expulsan de Bélgica y al final aterriza en Londres, donde le dejan vivir tranquilamente sin ningún problema porque la libertad de expresión era total. Y allí toma contacto con él la Asociación de Trabajadores Británica y le piden que haga una especie de manifiesto, se llamará el Manifiesto Comunista, que se recojan las ideas. En realidad, Marx lo que hace en esta obra, nos ha dicho muy frecuentemente, es desarrollar las teorías que ya había expuesto, si no recuerdo mal, un año antes, Engels, pero de una forma muy breve, algo así como frases, esto, 1, 2, 3, 4. Él las desarrolla con Engels, pero principalmente esta obra es suya, el desarrollo es suyo, y es lo que es el manifiesto del Partido Comunista de 1848. Lo primero que hay que decir es que su impacto inmediato fue mínimo, porque en algunos países no se tradujo hasta los años 60, o sea, como 20 años después. Pero sin embargo, Marx tiene otras obras al lado que sí tuvieron mucha repercusión a lo largo del tiempo. La ideología alemana, por ejemplo, en fin, los escritos económicos y sobre todo el Capital. El primer volumen del Capital, que fue el único que terminó completamente. Su obra, él es muy polémico, tiene una actividad muy importante, tanto en Inglaterra como en Alemania, donde va brevemente hasta que le vuelven a echar, y se establece definitivamente en unas condiciones de vida muy difíciles para él y su familia en Londres, donde vive muchas veces de la ayuda que le da Engels. Engels era un industrial, hijo de una familia de industriales, que vivía en Manchester, donde curiosamente a la entrada de un hotel de lujo en Manchester hay una gran estatua suya escrita en ruso. O sea, la dedicatoria está hecha en ruso. Y ahí escribe una obra muy importante que es un estudio de la clase obrera en Inglaterra, que tiene una repercusión enorme porque, claro, describe las condiciones absolutamente atroces en las que vive la clase trabajadora. Bueno, estos son más o menos los fundamentos. A partir de ahí va a haber un movimiento que va a dar lugar, sobre todo porque se toman ciertas medidas muy radicales. Por ejemplo, los obreros ingleses unánimemente se niegan a embarcar productos para ayudar a los Estados Confederados en la guerra civil. Se ponen todos incondicionalmente del norte. Marx también, naturalmente, se pone a favor del norte contra la esclavitud. Y al mismo tiempo también apoyan la independencia de Polonia y defienden, y esto ya nos lleva al tema más concreto que nos ocupa, establecen, digamos, una relación muy clara entre la necesidad y la base, que es la lucha de la clase trabajadora, la unión de la clase trabajadora. Sí. Estos son los fundamentos y él se basa en realidad, el internacionalismo proletario no es nada más que la versión proletaria del internacionalismo burgués, porque Marx se refiere muy frecuentemente a que la burguesía en sus negocios no conoce fronteras. El imperialismo, etcétera, etcétera, le hace estar en contacto a toda la clase burguesa de Europa, del mundo, y frente a eso, y ahí no hay fronteras, salvo cuando les interesa para defender el mercado nacional.
Del mismo modo, los obreros tienen que unirse porque, por ejemplo, en Inglaterra, cada vez que había una huelga, los empresarios ingleses traían a obreros belgas, con lo cual la huelga se rompía, lógicamente. La huelga, digamos, quedaba socavada por la llegada de trabajadores extranjeros. Y eso crea la necesidad de una unión que se materializa en lo que se llamó la primera Asociación Internacional de Trabajadores. La primera internacional, como se la conoce normalmente. Que lo que pretende, lo que hace es convencer a los trabajadores de una cosa que dice Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, y que va a traer muchas consecuencias para el futuro. Es que dice, el proletario no tiene patria, los proletarios no tienen patria. ¿Qué idea tenían ambos, Marx y Engels, de la nación? Bueno, Marx y Engels se ocupan muy poco de la nación. Les ocurre algo así como lo mismo que con la política internacional. Como parten del principio de que la revolución va a ser inminente, la revolución va a abolir las fronteras. Pero no solamente va a abolir las fronteras entre los estados, con lo cual la nación desaparece, sino que va a abolir las fronteras entre clases. Por cierto, para que quede dicho, por si hay alguien que no lo sabe, ¿qué tipo de revolución defendía Marx o pensaba que era necesaria? Bueno, era la idea de Marx es que el Estado está en manos de la clase dominante. En esos momentos, la burguesía había logrado, digamos, liberarse en muchos países de la aristocracia, de la monarquía absoluta. Y en otras estaba luchando por conseguir la democracia burguesa. Marx ahí empuja claramente a los trabajadores a que apoyen la revolución burguesa. Porque él considera, y esto va a ser importante después para Rusia, que su teoría económica y social solamente puede realizarse en un Estado que tenga un gran desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque, claro, la industria es donde están los obreros. Si no hay industria, no hay obreros. Si no hay obreros, ¿cómo vamos a hacer una clase obrera? Va de cajón. Y esto lo veremos después cuando se trate de Rusia, que no tenía ni clase obrera, ni industrialización, ni nada. Bien. Entonces, él parte del principio que la revolución burguesa, a la cual los trabajadores deben apoyarla, es una etapa previa a la revolución proletaria. Y ahí es donde aparece, que creo que lo mencionamos el otro día, la idea de la revolución permanente. Dice Marx y Engels, cuando la burguesía, con el apoyo del proletariado, y efectivamente la burguesía para la toma del poder se apoyó mucho en el proletariado, cuando la burguesía haya tomado el poder, la burguesía va a parar la revolución, porque ya ha conseguido lo que quiere, el poder. Pero es ahí cuando tiene que continuar la revolución con los trabajadores, con los proletarios, y convertir esa revolución burguesa en una revolución permanente, es decir, hasta la toma del poder por los trabajadores. Esto es la revolución que él pretendía. Ajá. Creo que es importante que comentemos cuál era el contexto europeo, digamos, en qué situación se encontraba Europa. En una época, siempre lo ha sido, pero en cualquier caso muy convulsa, porque habían caído varias monarquías, había algún imperio que ya estaba menguando. Fruto de eso luego vendría alguna que otra guerra mundial, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Entonces, es un momento en el que la identidad, ya que venimos hablando de naciones y seguimos hablando de ello, la identidad de muchas personas digamos, de pertenencia a un Estado, de pertenencia, mejor dicho, a una nación, a un pueblo, etcétera, era un poco ambigua. De hecho, por ejemplo, Alemania, como nación, realmente se constituía, digamos, se unía en aquella época. Entonces había muchas personas que probablemente no tenían realmente digamos, una identidad como nacionales de algún país totalmente definida. Yo creo que eso a lo mejor era probablemente un buen momento para conseguir que las personas se identificaran con una ideología. Efectivamente, esa va a ser la lucha, digámoslo así, ideológica del siglo XIX. El nacionalismo frente
al marxismo, porque el marxismo, como hemos dicho, defiende el internacionalismo proletario. Bueno, y disculpa, todavía, perdona Miguel Ángel, no hemos mencionado todavía cuál es verdaderamente el enemigo del marxismo. Ya hemos hablado de la burguesía, pero y de cómo la burguesía comerciaba, ¿no? Sin ningún tipo de problema entre digamos, las fronteras, pero realmente filosóficamente es el liberalismo. Es el liberalismo, por un lado, digamos, del lado, si puede decirse, de la derecha es el liberalismo, pero también le surge un enemigo muy fuerte, Sí, que sí. es el anarquismo, con Bakunin, por ejemplo, Mikhail Bakunin, que era un príncipe ruso. Resulta es que en 1864 se crea la primera internacional y ya van a surgir ahí los problemas entre los bakunistas y los marxistas. Marx quiere un Estado fuerte. Marx quiere tomar el poder para implantar una dictadura, la dictadura del proletariado que, en su opinión, por eso se llama, dice que es la dictadura del proletariado, es la mayor democracia que existe. ¿Por qué? Porque obviamente la clase proletaria era la absolutamente mayoritaria en todas las sociedades. Luego, si el poder era suyo, más democrático no podía ser. Bien, luego entraremos ya en el siglo XX con Lenin en la discusión que tiene con Rosa Luxemburgo y Karl Kautsky sobre quién manda, que esa es otra historia, y cómo interpreta la dictadura del proletariado. Yo creo que será lo que dices, ahí surge el conflicto entre bakunistas y marxistas, o sea, entre anarquistas y marxistas, que va a terminar hundiendo a la internacional, sencillamente. Y mientras tanto en Europa tenemos la revolución del 48, 1848, que es la gran revolución de las nacionalidades. Tenemos la guerra entre Prusia y Austria por el dominio sobre todo el mundo germánico, y tenemos la guerra de Prusia, por llamarlo de alguna manera, con Dinamarca, imagínate tú si daba por los ducados de Schleswig-Holstein. Finalmente, en el 70, la guerra entre Prusia y Francia, que da lugar con la victoria de Sedan por parte de los prusianos a la creación en Versalles del Segundo Reich, del Segundo Imperio. Por la parte, en los Balcanes tenemos el estallido de las nacionalidades, Serbia, Bulgaria, Grecia, que ya había empezado antes, poco a poco se van creando frente al Imperio Otomano en diferentes grados de independencia. Dependen formalmente de Constantinopla, de Estambul, pero no pero tienen una gran autonomía. Ahí tendríamos que entrar en detalle de cada uno de los estados, que no es el caso que nos ocupa ahora. Luego, el mapa político en Europa es un mapa preocupante. ¿Por qué? Es preocupante en el sentido de que, si bien no hay una gran conflagración, como sería después la Primera Guerra Mundial, sin lugar a dudas hay una gran inquietud interna, que lo refleja, por ejemplo, el estallido de la Comuna en París. La Comuna fue un movimiento 100% obrero que se opuso a la República burguesa proclamada con ocasión de la derrota de Napoleón III en Sedan, de la caída del imperio en el 70-71, y se proclama la República burguesa, y el gobierno provisional que estaba en la alcaldía de París tiene que salir huyendo por los sótanos y refugiarse en Versalles, porque el pueblo de París, la Comuna, se hace con el poder. A continuación llegarán los prusianos, bombardearán. Está el caso de Luis, me parece Charles, una gran luchadora por la clase trabajadora en Francia, y al final la aplastan, y la represión es brutal. La represión, estamos hablando de fusilamientos de miles y miles de trabajadores en París. O sea, la represión fue, sin ningún género de duda, de una brutalidad hasta cierto punto injustificada, por supuesto. Y eso ya trae consigo, si en Inglaterra las cosas pasaban mucho más suavemente, como había absoluta libertad de hablar y de expresión. El movimiento obrero
inglés no se desarrolla con la misma violencia, se oponen a esa violencia y dará lugar a un movimiento. Esto lo estudia muy bien, por ejemplo, Mosse en su libro sobre la cultura del siglo XIX y el siglo XX. Es un libro muy interesante, George Mosse. Entonces, en Inglaterra la Iglesia también participa activamente en la ayuda a los trabajadores y como vive la clase pobre, la clase trabajadora, no hay mejor descripción que la que hace en sus obras Dickens, David Copperfield, etcétera, etcétera. Oliver Twist describe una sociedad realmente miserable, donde viven en los barrios miserables de Londres. Bien, todo esto en Inglaterra no se plantea con tanta agudeza el problema de la lucha, precisamente porque tienen libertad para expresarse. En Europa sí. Y entonces en Inglaterra no se plantea el problema de la nacionalidad. No se plantea el problema de la nación porque el país está ahí. Tampoco se plantea en Francia porque el Estado está constituido. Donde sí se va a plantear va a ser en Austria-Hungría, por ejemplo, después de la derrota de Sadowa en 1866, pues los húngaros consiguen la igualdad de gobierno con los austríacos. Y ahí sí se va a plantear, por la enorme cantidad de nacionalidades que hay en el Imperio Austrohúngaro, el problema de la nacionalidad. Y son los marxistas austríacos, los austromarxistas, los que se van a ocupar en primer lugar de la cuestión de la nacionalidad, como más adelante hará también Lenin, sobre todo Stalin. Y los polacos, porque los polacos tenían un problema de reunificación, pero ya nos estamos yendo después de la Primera Guerra Mundial. Bien, antes de la Primera Guerra Mundial se crea, una vez ante la situación que se está creando en Europa de peligro, se funda la Segunda Internacional. La Segunda Internacional tiene más fuerza que la primera, pero tanto la primera como la segunda digamos, son asociaciones voluntarias de partidos totalmente independientes. Es decir, no hay un centro. Los congresos se celebran en una ciudad, en otra, etcétera. No tiene un único centro, como fue después con la Tercera Internacional, y no tiene, digamos, una jerarquía. Allí se discute, se habla, van delegados de la mayoría de los países europeos, pero se hacen recomendaciones, no se obliga. Y esto, ahí se va a plantear el problema de la nación y el marxismo. No tenemos tiempo en estos casos de entrar a detalle, pero sí se plantea el problema, y ya lo plantea el propio Lenin en 1903 en un artículo que escribe para el periódico bolchevique Iskra. Iskra quiere decir la chispa, todavía no se había hecho con la Pravda, Pravda quiere decir verdad, que todavía dominaba, estaban en poder de los socialdemócratas mencheviques. Como se le cerraban las puertas por ahí, entonces Lenin creó Iskra. Y ahí publica un artículo, si no recuerdo mal, en 1903, en el cual discute por primera vez el problema de la nacionalidad. Y es importante porque él plantea el problema tal y como es. Dice, sí, porque hay una discusión con los polacos. Los polacos quieren. Había dos organizaciones, según paréntesis, muy importantes dentro del Partido Socialdemócrata Ruso. Uno eran los polacos y el otro era el Bund. El Bund era, digamos, el partido de los judíos dentro del Partido Socialdemócrata. Tenía una gran importancia, pero además estaban muy bien organizados, eran todos muy intelectuales. Date tu cuenta la cantidad de líderes socialistas, no solo bolcheviques, sino socialistas que son judíos. ¿Por qué? Por ese cuidado, esa atención que el judío siempre presta a la formación intelectual. Bien, entonces los polacos le plantean el problema de la nación y que el marxismo debe empujar la autodeterminación, y se enfrentan con Lenin. Y Lenin escribe este artículo que menciono, de memoria se titula algo así como a propósito de la nacionalidad en nuestro programa,
Partido Socialdemócrata bolchevique. Y ahí lo que él dice es, sí, nosotros apoyamos la autodeterminación, pero no la autodeterminación a cualquier precio. Nosotros lo que apoyamos incondicionalmente es la autodeterminación de los trabajadores dentro de la nación. Y si hay enfrentamiento entre los trabajadores y la nación, o sea, entre defender a la clase trabajadora o la nación, hay que escoger entre uno y otro, sin lugar a dudas apoyamos a los trabajadores, porque él dice, y en eso se apoya también en la misma idea que tiene Kautsky, Karl Kautsky, dice que en definitiva el nacionalismo divide a la clase trabajadora y que en consecuencia hay que priorizar la clase trabajadora frente a la nación. Y ahí se plantea, ya ahí entramos en la gran crisis previa a la Primera Guerra Mundial. Se veía que la catástrofe iba a llegar, la internacional no toma una decisión fija, se aprueban generalidades del orden de decir estamos en contra de la guerra porque la guerra es la explotación de los trabajadores, los que van a morir son trabajadores, los burgueses no van a ir a primera línea, desde luego, y es una guerra imperialista. Esto después lo explica Lenin en detalle en un libro suyo que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, si no recuerdo mal el título del libro. Lo que importa es que no hay un acuerdo. Ya en ese momento, sin lugar a duda, el Partido Socialdemócrata Alemán es el más importante en toda Europa. El Partido Socialista francés está muy dividido y ahí hay una figura que sobresale, que es Jean Jaurès. Jean Jaurès es contrario a la guerra. Considera que la guerra no va a conducir a nadie, que va a tener un grave perjuicio para la clase trabajadora, sin llegar a los extremos de Lenin, pero también defiende el pacifismo. Y a Jaurès le matan, mientras está cenando, un nacionalista le mata, le pega un tiro en la cabeza. Eso fue un gran drama porque era un hombre muy importante dentro del socialismo francés y que hubiera podido frenar la guerra. Pero es que en el otro extremo los alemanes no están por la labor. Antes que socialdemócratas son alemanes. Y en cierto modo pasa lo mismo con los austriacos y con el Partido Socialdemócrata ruso, el minoritario, o sea, el de Plejánov. Los únicos que se oponen claramente a la guerra son algún partido minoritario, muy minoritario, y sin lugar a dudas Lenin. Considera que la guerra, que los partidos de izquierdas, los partidos socialdemócratas, prefieran la nación a la defensa de la clase trabajadora, es una traición para la clase trabajadora. Los alemanes, los franceses, los italianos, todos votan a favor de los créditos de guerra, con lo cual ahí tenemos el primer resultado de la confrontación que había durado todo el siglo XIX, o sea, la mitad del siglo XIX, es la confrontación entre nacionalismo y marxismo, o sea, entre nacionalismo e internacionalismo. En 1814 no cabe la menor duda que gana, pero totalmente el nacionalismo frente al marxismo. 914, sí. ¿Eh? Sí, sí. Sí, sí, no, decía que 1914, no sé si creo que se había escuchado mal. Nada. No, sí, efectivamente, al principio de la guerra gana totalmente el nacionalismo. Y también en Alemania hay una ruptura del Partido Socialdemócrata, encabezada por la izquierda del Partido Socialdemócrata, dirigida por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, sin lugar a dudas, ha sido una de las mayores figuras del movimiento socialdemócrata. Se oponen los dos, se enfrentan, sobre todo Rosa Luxemburgo y también Karl Kautsky, con Lenin, porque, como Rosa Luxemburgo le dice, en definitiva, el partido que propone Lenin es los obreros que eligen, que
que son nominados por el partido a su vez es dominado por el Comité Central y el Comité Central a su vez es dominado por el secretario general. Luego es una dictadura de una persona. Dictadura del secretariado. Y eso mismo le dice Kalkowski, los dos, Rosa Luxemburgo y Kalkowski, se enfrentan con él, y Lenin contesta con un libro, con una obra que se titula La dictadura del proletariado y el renegado Kautsky. A Rosa Luxemburgo la asesina junto a Karl Liebknecht justo después de la guerra y los intentos de fundar movimientos socialistas, como había ocurrido soviéticos tipo ruso, fracasan en todos los países. En 1918 hay una huelga general de la flota, los marinos se niegan a continuar la guerra, empieza a haber hambre, en fin, la situación es muy desorganizada en Alemania y cae el imperio, el Kaiser Guillermo II se exilia en Holanda y él creyó después que con la llegada de los nazis le llamarían para volver a restaurar el imperio. Era irreal, pero bueno. Y a partir de ahí están una serie, como te digo, de movimientos que pretenden ser como los soviéticos, pero fracasan todos. Y ahí nos encontramos en Rusia con la cuestión que se le plantea a Lenin. Y lo vamos a dejar ahí para la próxima vez que tratemos ya el siglo XX. Y va a ser qué hacemos con las nacionalidades. Lenin se ocupa de las nacionalidades en el sentido que yo le he advertido. Sí, las nacionalidades tienen derecho a reclamar su autodeterminación y nosotros defendemos la autodeterminación de las naciones siempre y cuando no vaya en perjuicio de la clase trabajadora. Claro. Y por otro camino se hace con el control de todos los partidos comunistas que surgen en la República, en diferentes estados, naciones de la Rusia imperial, y al final todos esos partidos se ven obligados a entrar en lo que se llamó la Tercera Internacional o Comintern o Internacional Comunista, que sigue los puntos que Lenin obliga a todos los partidos que quieren entrar a obedecer. En definitiva, lo que está estableciendo de una manera indirecta, y algunas veces muy directa, es la primacía absoluta del Partido Comunista de la Unión Soviética, o en aquella época de la Rusia soviética, sobre todos los partidos comunistas. Y eso es muy importante porque ahí desaparece totalmente el concepto de nación. Hay los diferentes partidos occidentales envían sus delegaciones para ver cómo es la Internacional Comunista. En Francia se produce, por ejemplo, el Congreso de Tours, que divide al Partido Comunista francés y al Partido Socialista, o no se llama Partido Socialista, se llamaba SFIO, es decir, Sección Française de la Internacional Ouvrière, Sección Francesa de la Internacional Obrera, que se niega a entrar en la Tercera Internacional. En España se envía una delegación igualmente, y el Partido Socialista, que está encabezada por, en estos momentos se me va el nombre, un teórico del Partido Socialista que escribe después su viaje a Moscú y dice cosas curiosas. Dice, por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió fue que en el hotel donde estábamos se dejaban los zapatos fuera para que nos los limpiasen los criados, como si estuviésemos en la época zarista. Eso va a crear una división también en Alemania, pero mayoritariamente en todos los países, quizás se me olvide en algún caso concreto, pero en todos los países los partidos socialistas no se afilian, no se convierten en partidos comunistas. O sea, hay una escisión dentro de esos partidos, pero es la minoría, es la minoría. Y el caso español es evidente. El Partido Comunista de España hasta la Guerra Civil era minúsculo, por no decir menos, y de hecho ni siquiera existía porque eran las juventudes que encabezó y que creó Santiago Carrillo como embrión, en definitiva,
del Partido Comunista. Es decir, no hubo en Francia sí, en el Congreso de Tours, ya te lo he dicho, pero en general los partidos socialistas en Alemania también, se creó el Kommunistische Deutsche Partei, el Partido Comunista Alemán, pero también fue minoritario en todos los estados. Y ahí ya entramos en el periodo de la Tercera Internacional, donde el concepto de nación, me parece que lo citaba el otro día, lo deja bien claro el líder del Partido Comunista. Perdón, hay grandes contradicciones dentro de esta teoría, porque, por ejemplo, en el Partido Comunista en Checoslovaquia, la Checoslovaquia que se crea tras la Primera Guerra Mundial, está formada esencialmente por Bohemia y Moravia, o sea, por los checos y por los eslovacos. Y se crea el Partido Comunista Checoslovaco, pero a la vez hay un Partido Comunista eslovaco. Sí. Es decir, hay un Partido Comunista Checoslovaco y un Partido Comunista eslovaco, pero no un Partido Comunista checo. Y en esa época en un momento dado, creo que lo citamos el otro día, la declaración más dura la hace el secretario general del Partido Comunista Checoslovaco, que dice en el Parlamento de Praga: no les consideramos a ustedes, o sea, el gobierno checoslovaco, como nuestro gobierno. Nosotros no les obedecemos a ustedes, nosotros obedecemos al verdadero gobierno que respetamos, que es el que está en Moscú. Esto es muy importante en el sentido de que rompe totalmente la idea de nación y de obediencia al Estado. Efectivamente va a ser así. Los partidos comunistas van a vivir ideológica y económicamente de Moscú. Sobre todo cuando Moscú el primer secretario general fue Zinoviev y después ya el que fue el secretario general del Partido Comunista búlgaro, y ya al final con Stalin ese dominio se hace absoluto. A partir del 29, cuando Stalin es elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, el dominio es total. Zinoviev, que cae en las purgas de Stalin, es sustituido por el líder búlgaro, que dura hasta después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y es importante porque tiene una duración. Lo raro en la Rusia soviética, en el periodo de Stalin, es que te murieses en la cama. Eso era lo raro. Lo normal es que terminase eso en Siberia desaparecido o con un tiro en la nuca. Esa era la forma normal de pasar a mejor vida. A propósito de lo que dices, como has mencionado las purgas, yo creo que hay veces que hay que dar cifras exactas. En un año, no sé si es del 33 al 34 o del 32 al 33, pero en el periodo básicamente de 11 meses se matan a 750.000 personas. Bueno, sí, efectivamente ahí los datos son muy controvertidos. La cuestión es que depende de las fuentes, porque en otras dan más, en otras también cuentan los que fueron deportados a Siberia y que murieron como consecuencia de la deportación. Yo solo he dado el dato tristemente famosa Lubyanka. Sí. Ahí sí murieron. Ahora es muy difícil saber exactamente puntos, pero fue una enormidad. O sea, fue las purgas, sobre todo porque el origen de las purgas fue que Stalin estaba temiendo un ataque de Occidente. No sabía de dónde le iba a venir el ataque, pero sabía. Y recordó que Lenin le había dicho en una ocasión que hay que quitarse de encima, y esto también se aplica a España durante la República, a la quinta columna, porque esos quintocolumnistas van a ser el mayor peligro que el Estado soviético va a tener, es decir, los que se alíen con el extranjero cuando el extranjero, no se sabía todavía quién, ataque a la Unión Soviética. Pero lo curioso del caso es que Stalin se carga a toda la jerarquía del Ejército Rojo. Sí, sí. Algunos milagrosamente se salvan en Siberia cuando los alemanes atacan, les trae de Siberia y les pone al frente de las tropas, pero en realidad la mayoría de los mariscales y generales, la mayoría de ellos héroes de la guerra civil, etcétera, etcétera, los había matado a todos. Nada que el Ejército Rojo
en 1930 y 40, 39-40, estaba totalmente descabezado, totalmente descabezado. Sí, sí. Cuando Zinoviev es sustituido en la tercera internacional, es sustituido por el líder búlgaro Dimitrov, la tercera internacional desaparece. Ya nos estamos yendo de época, pero vamos, para volver al momento que nos interesa, en ese periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial va a haber una disolución total de la idea de nación en el sistema soviético. Pero puntualicemos, el sistema soviético, el que crea Lenin, el marxismo-leninismo, tiene mucho de Lenin y poco de marxista. Porque ya de entrada, el hecho de que la revolución estallase en Rusia es una contradicción con lo que decía Marx. Sí. Porque Marx partía del principio de que la revolución solamente podía estallar en un estado altamente industrializado. El atraso de Rusia era brutal. O esa fue no se daban las condiciones en absoluto, y Lenin se aprovechó, vamos a suponer, por su genialidad estratégica, por las circunstancias, claro, y no dejó que se desarrollase eso que Marx había exigido, la revolución burguesa. Sí, él quiso saltarse etapas. Se saltó la etapa burguesa y el resultado fue una catástrofe, claro. Vio dos oportunidades, una fallida y luego ya la segunda en el 17, donde ya sí tiene éxito y como acabas de decir, pues una salvajada. Vamos a dejar comentado cuál es la respuesta a todo esto, porque cuando hemos hablado de la Tercera Internacional y luego ya hemos ido avanzando un poco, sin querer entrar ya en tiempos de Segunda Guerra Mundial, claro, en todo ese tiempo ha pasado la Revolución Rusa, aunque tú mismo has dicho que, en fin, la Unión Soviética se caracterizaba por ser muy hermética y por eso no hemos sabido de muchas de estas cifras, de todas estas purgas y estas cosas. La Revolución Rusa asustó muchísimo a todas las élites de Europa. Y eso, claro. Permíteme que haga un matiz. Para hablar con propiedad, la Revolución Rusa fue la de febrero. En octubre, lo que fue un golpe de Estado. Es verdad, es cierto, es cierto. Es que no quería. Sí, no quería entrar en esas. Nada, porque no quería entrar en esas cosas específicas porque eso da para que demos hagamos una conversación entera solo a eso. Pero es cierto. Y de hecho, hay una película que te enseña cuando entran en el Palacio de Invierno y tal, y te lo ponen ahí como si fueran ahí unas masas de gente y tal, y en realidad no fue así, ¿no? Y luego, en fin, etcétera. En las elecciones a la Asamblea Constituyente que tuvieron lugar en 1918, para la primera Duma teóricamente democrática, el partido bolchevique, si no recuerdo mal, obtuvo una miseria, como 4 millones de votos en toda Rusia. Sí. Ganaron los socialrevolucionarios, los eseristas, como se les llamaba, sacaron como 3 o 4 veces más de votos, los cadetes, o sea, los conservadores. Luego, no se puede decir que lo que ocurrió en octubre, de la Revolución de Octubre, sí, la película a la que te refieres fue hecha posteriormente por Eisenstein, que fue el gran realizador soviético, pero es mentira. Claro. Es verdad que entraron en el Palacio de Invierno, pero no eran masas. Ya. Lo que sí tuvieron y fueron muy bien, y eso hay que decírselo, es extraordinariamente bien organizados y extraordinariamente bien obedientes. Sí, es cierto. Porque una orden que llegaba del Comité Central, si quieres, de Lenin, porque el Comité Central estuvo en contra del golpe de Estado. Fue Lenin el que impuso el golpe de Estado. Luego hay un detalle curioso, porque el único que le apoyó fue Trotsky. Y en la época de Stalin, y Stalin se opuso, y en la época de Stalin, él cambió los papeles y dijo, para justificar la expulsión de Trotsky del partido, que Trotsky se había opuesto al golpe de Estado y quién lo había apoyado. O sea, la mentira sin límites. Sí. Pero efectivamente fue un golpe de Estado, no hay la Revolución de Octubre. La revolución vino después, pero no en octubre. Eso, y luego además la guerra civil, después. De manera la guerra civil que fue tremenda, fue una crueldad detalles, por los dos lados tremenda. Como digo, esto probablemente le podíamos dedicar un vídeo entero a eso en otra ocasión, pero en cualquier caso, ese tipo de cuestiones son importantes conocerlas, son importantes mencionarlas, y la verdad me gusta que hayas hecho ese matiz, que en realidad es muy importante,
porque pone las cosas en perspectiva. Muchas veces propagandistas comunistas, y estoy pensando incluso personas en la Asamblea de Madrid, etcétera, cuando se cumplió en el 2017 y se cumplieron los 100 años, pues te lo pintaban como si eso fuera una cosa preciosa, ¿no? El golpe del 17, y no fue así. Te lo cuentan como una cosa romántica. Un golpe de Estado y punto. Un golpe de Estado que llevó a cabo una minoría apoyada en el Soviet de Petrogrado. Punto. No va más allá. O sea, es que no tiene más vuelta de hoja. Era sobre todo apoyado en el Soviet de Petrogrado y de los marinos de la base naval de Kronstadt, que estaba en San Petersburgo. La base naval de Kronstadt fue, como decía Trotsky, era la punta de lanza de la revolución. Y es verdad, los marinos. Lo curioso es que poco tiempo después los marinos de Kronstadt se revolvieron contra Lenin, contra el partido bolchevique, porque decían que no cumplían sus promesas. Y ahí el Ejército Rojo terminó a tiros con los marinos de Kronstadt, para que veas cómo se complicó el asunto. De glorioso el golpe de Estado no tuvo nada, fue un golpe de Estado, punto, sin ir más allá. Entonces, como estaba diciendo antes, esto provoca mucho miedo en las élites en partidos políticos en toda Europa. Y eso impulsa a la creación de nuevos partidos, nuevas ideologías. Y allá por los años 20, principios de los 20, casi mediados, surge el fascismo en Italia. A la vez había movimientos nacionalistas fuertes, digamos, partidos de extrema derecha, que no tenían que ver con el fascismo, ni siquiera sabían del fascismo, pero en cualquier caso empiezan a surgir estos movimientos como reacción a un descontento de cómo había sido esas dos internacionales que tú has comentado anteriores, estaban desilusionados, no les gustaba, en fin, etcétera, ¿no? Había un descontento que es lo que provoca que Mussolini funde el fascismo. ¿Cuál es la concepción de nación? Vamos a centrarnos en el fascismo, pero vamos, podemos hablar también de los nacionalismos y la relación que hay entre ambos. ¿Cómo conciben la nación estos movimientos? Hay una crisis general en Europa, sobre todo en ciertos países, como por ejemplo Francia, una crisis nacional, en el sentido estricto del término, que da lugar a movimientos autoritarios de extrema derecha. Que no son fascistas, son movimientos autoritarios de extrema derecha. Estoy pensando concretamente en la Acción Française de Charles Maurras, que, en primer lugar, es monárquica, católica y nacionalista. Perdona, a la vez, Miguel Ángel, podemos incluir en este tipo de movimientos la dictadura de Primo de Rivera en España. ¿No te parece? Digamos, es militarista, es conservadora, es, por supuesto, autoritaria. Es cierto, sí, pero no tiene el carácter, es producto, la dictadura es producto de la desorganización interna y del agotamiento de los partidos políticos en España, del sistema de turnos de los conservadores y los liberales, pero no tiene un trasfondo ideológico. Ajá. Eso no lo tiene. Es simplemente un movimiento autoritario que efectivamente es nacionalista, pero moderadamente, no es agresivamente nacionalista. Eso es verdad. Es verdad. Sin embargo, el movimiento de Maurras sí lo es. Y lo que tú mencionabas, al final de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial fue traumático, fue traumática, pero el final de la Primera Guerra Mundial fue todavía más traumático, porque por primera vez se encontraron. Literalmente había habido millones de muertos, pero es que además también había millones de personas que estaban totalmente desgraciadas, es decir, se les había amputado un brazo, se habían quedado ciegos por los gases, en fin, era un aspecto... En este respecto, disculpa Miguel Ángel, hay un vídeo para el que vea este vídeo y le pueda interesar lo que acabas de comentar. A mí me sirvió de mucho para darme cuenta realmente, cuando era yo mucho más joven, de cuál fue el horror de la Primera Guerra Mundial. Hay un vídeo en YouTube, no sé si estará todavía, por esto la censura, lo mismo lo han quitado, que se llamaba en inglés The Faces of War, las caras de la guerra. Ah, sí, recuerdo, sí. Impresionante. Es impresionante. Además, claro, la tecnología médica que se tenía entonces no es la que luego fue progresando, evidentemente. Y entonces, claro, los apaños, los recursos que había para solucionar el que te faltaran trozos de la cara, la mandíbula, tal, pues... Sí, eso es lo que en Francia se llama le gueule cassée.
literalmente traducido los hocicos rotos. Sí. Pero eran efectivamente soldados a los que les faltaba una mandíbula, que habían quedado sin la mitad de una cara, que tenían la cara quemada, etc. Los temblores también, los temblores esos por los sustos de las bombas. Sí, productos del gas, efectivamente. Pues la delegación francesa, cuando se fueron a firmar el Tratado de Versalles con Alemania, llevó a estos soldados que estaban en ese estado absolutamente increíble, desgraciados, sin mandíbulas, sin ojos, sin nariz, una cosa, tenían las caras muchas veces tapadas de cómo les había quedado, lo llevaron para que los alemanes lo vieran y presenciaran lo que habían causado. Porque es cierto que la utilización de los gases fue masivamente por parte de los alemanes, eso sí es cierto. Sí, no es que los otros fuesen más inocentes, digamos que eran, en la medida de lo posible, no lo habían introducido ellos. Pero el resultado fue horrible, efectivamente, lleva razón. Bueno, pues eso fue luego el paro, tremendo paro, la crisis y la frustración. Concretamente en el fascismo, Wilson, con eso de la igualdad de las nacionalidades, defender las nacionalidades y todo eso, era puro bla, bla, bla. Y él causó en parte el fascismo y, sin lugar a dudas, la Segunda Guerra Mundial, que le dio motivo a Hitler para que reclamase la región de los Sudetes. Porque estando habitado por alemanes, a Wilson se le metió en la cabeza dárselo a los checos, a la República Checa, porque era la única forma fácil de defender la República Checa ante un eventual ataque alemán. Pero lo cierto es que el propio el propio Wilson no respetó lo que había dicho en los 14 puntos. No respetó la idea de las nacionalidades y tampoco lo respetó con Italia. Cierto que la posición de Italia había sido un tanto ambigua. Sí. Italia tiene la costumbre en las guerras de cambiar de bando. Claro, es una... que lo hizo durante la Primera Guerra Mundial y lo volvió a hacer durante la Segunda. Y eso le causó... Sin embargo, Orlando, el primer ministro italiano, fue llamado a Versalles y fue uno de los 5 que discutieron. Sin embargo, a la hora de la verdad, no obtuvo absolutamente nada de lo que pedía. De aquí, esta es parte del cabreo, porque es que fue tan vehemente, tan cabreo que tiene luego Mussolini. Dice, oye, encima no hemos recibido nada. ¿Qué pasa? Ahí el gran poeta Gabriel D'Annunzio se lía la manta a la cabeza y ni corto ni perezoso invade él solo con sus seguidores Fiume, Trieste, y lo hace italiano, cuando no era italiano, cuando se había dado a la recién creada monarquía de serbios, croatas y eslovenos, que después se convertiría en Yugoslavia. Y ese fue efectivamente esa frustración, la incapacidad de la clase política de sacar al país de la pobreza, la ruina que había causado la guerra. Todo eso fue lo que promovió a que Mussolini, que había sido el director del periódico socialista, rompiese con el socialismo y crease lo que él denominó los faccios de combattimento, es decir, el Partido Fascista. Es esa sensación horrible de que no solamente nos han tratado como si hubiésemos perdido la guerra, sino que además no han tenido en cuenta lo que hemos hecho por la guerra, y hubo batallas tremendas. La batalla, no sé si has tenido la ocasión de ir por la zona de Vittorio Veneto. En Vittorio Veneto, en la zona cerca de Venecia, hay una cruz enorme en una montaña que es en conmemoración de la batalla de Vittorio Veneto. Fue tremenda. Porque ni los unos ni los otros avanzaban. Fue un enfrentamiento brutal entre los italianos, mal dirigidos, mal organizados, pero que hicieron todo lo humanamente posible para defenderse de los austriacos. Y allí verás, se ve desde la carretera, desde abajo, la cruz sobre la montaña, una cruz que, por lo menos cuando yo estuve, estaba iluminada. Ajá. Bueno, pues por hablar un poco vamos a diferenciar un poco este surgimiento de distintos nacionalismos. Fue antes de la Primera Guerra Mundial, pero luego fruto también de los resultados de después de esa guerra. Diferenciar esos nacionalismos con el fascismo. En primer lugar, digamos, vamos a ver cuáles son los elementos que lo diferencian, porque el fascismo en realidad es un nacionalismo muy agresivo.
digamos, bueno, componente violento dentro de... Es violento, pero cuidado, es violento moderadamente. El fascismo sí tiene una estructura ideológica. Sí, puede gustar o no puede gustar, pero el fascismo sí atrajo a intelectuales. Kurt Schumann aparte, por ejemplo, le atrajo, luego al final terminó regañado con Mussolini no le metió en la cárcel, bueno, le metió brevemente en la cárcel cuando la visita de Hitler, para que no montase un escándalo ahí delante de Hitler, pero después le dejó que se fuese tranquilamente a su casa y vivió tranquilamente, Kurt Schumann aparte, cuando rompió con Mussolini. Mussolini fue, digamos, tremendamente, por ejemplo, el asesinato de Matteotti, el líder socialista, como otros muchos, pero no, aunque tenía una estructura, tenía un fondo intelectual, un fondo ideológico, no se le puede comparar, digamos, con la agresividad del nacionalsocialismo. No. Bueno, de hecho, eso que dices de la agresividad con el nacionalsocialismo, digamos, con el partido nazi, a principios de los 30, ya por el 34, hay unas fricciones entre, aunque luego son muy amigos y colaboran, etcétera, hay fricciones entre nazis, por supuesto, liberales, evidentemente, ¿no? Pero entre nazis y fascistas, porque dicen, oye, os estáis pasando, además vosotros sois como muy anticristianos y sois, vais en contra y sois muy racistas, y etcétera. Sí. Yo creo que de eso hubo esas fricciones todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Y luego lo curioso, si se puede utilizar la palabra curioso, es que a su vez los nazis tuvieron fricciones con los nacionalistas, con la extrema derecha rumana, porque llegaron a tal punto de salvajismo en la persecución de los judíos que hasta los nazis le dijeron que se lo tomasen con más calma, que no podían hacer eso. Imagínate cómo sería. O sea, imagínate los rumanos y los polacos lo mismo. Ahora está prohibido en Polonia decir que los polacos colaboraron con los nazis en la persecución de judíos. Es cierto que en algunos casos no es exacto que colaborasen, no es exacto, pero sí que se aprovecharon. Sí. Bueno, y en Ucrania, que ahora por supuesto está en boga y en Ucrania muchísimo, efectivamente. En Ucrania fue tremendo, la persecución de los judíos fue tremendo. Y en Francia también. Pero bueno, para volver al punto del principio. El fascismo, luego tienes efectivamente los movimientos nacionalistas de extrema derecha, que no tienen ideología. La mayoría de ellos tienen una ideología muy difícil de fijar, de comprender. Son movimientos nacionalistas conservadores, tremendamente conservadores, con un bagaje intelectual de lo más simple, de lo más primitivo. Sí. No tienen detrás de ellos ni el bagaje intelectual de los fascistas italianos ni de los nacionalsocialistas. Y ahí, por ejemplo, puedes englobar, sí, sin lugar a dudas, bueno, también luego hay en otros países de Europa ciertos movimientos que se aproximan más al nacionalsocialismo que al fascismo. Por ejemplo, en Francia, el gobierno de Vichy toma medidas muy estrictas contra los judíos. En Hungría, ¿no? ¿También? ¿En Hungría? En Hungría también, el regente Hoxha también luego al final rompe con los nazis, no está de acuerdo, ayuda, en fin. La guerra evoluciona, la mayoría de ellos se pasan de un bando al otro según viendo lo que está ocurriendo. Pero Miguel Ángel, por no hablar de la guerra, porque de eso es un tema aparte, y hablar más de la raíz, digamos, de estas discrepancias intelectuales que diferencian el fascismo de esos otros movimientos que sencillamente eran de extrema derecha, hay una cosa hay dos cosas que quiero decir. Primero, en primer lugar, muchos de los partidos o muchos de los movimientos ultraconservadores, claro, son ultraconservadores en el contexto del país en el que están. De manera que lo que ellos tratan de conservar, si nos vamos etimológicamente a la palabra en sí, es muy diferente en un país que en otro. Entonces, cuando en los años 30 el fascismo intenta internacionalizarse, creo que es exactamente en el 35, fracasan. Había discrepancias, como ya hemos dicho, con los nazis, digamos, que era digamos, el país donde un fascismo muy
digamos, a la suya, a la alemana, pero en cualquier caso muy puro y que tenía un control total, había sido muy fuerte, pero los otros movimientos, digamos, fascistoides, que en cualquier caso serían algo así como, fascistoides, perdón, que serían algo así como verdaderamente de extrema derecha con algunos elementos del fascismo, no tenían esa fuerza en otros países. Por mencionar a España, ya sabes que en el 36... no sé, en el 36, en el 33, me parece que fue el 33, obtuvieron un 0,1% de los votos, o sea que no tenían ninguna falange, ¿no? Falange. Entonces, quería simplemente hacer una cita al libro de Stanley Payne sobre el fascismo, donde habla sobre estas discrepancias entre los distintos partidos y movimientos en toda Europa, digamos, de derechas, ultraderecha, tal, dice, la tentativa de crear una internacional fascista naufragó debido a algunas de esas mismas diferencias. Se refiere a las diferencias que venía comentando el autor sobre el nacionalsocialismo y el fascismo, ¿no? Digamos, el antisemitismo tan agresivo, digamos, ese componente tan racista de los nazis que no tenían los fascistas italianos. Y dice, a fines de la década de 1920, algunos autores fascistas, autores, hablamos ya digamos, que es un movimiento intelectual, algunos autores fascistas habían señalado que una internacional de cooperación entre movimientos nacionalistas radicales como el suyo era una contradicción esencial en los términos. Y así fue. A los fascistas encargados de las relaciones con los partidos fraternos les resultaba muy difícil definir adecuadamente el contenido de lo fascista. Y la principal tentativa de formar una internacional fascista en 1934 naufragó en gran medida ante los escollos del racismo y el antisemitismo. Sí, sí. Eso merece ser señalado. En general, los movimientos de extrema derecha, conservadores, ultraconservadores alguna vez, y el fascismo, y algunos de estos movimientos ultraconservadores estaban mucho más a la derecha que Mussolini. De hecho, Mussolini era muy apreciado, por ejemplo, por los británicos. Los británicos apreciaban muchísimo a Mussolini porque había puesto el país en orden. En marcha. El mismo Churchill. Exacto, el mismísimo Churchill. Esos movimientos no tenían ese trasfondo racista. El fascismo en sí mismo no era racista. Fue racista a partir del momento que Hitler se lo impuso. Pero no fue en principio. Para poner esto en contexto, lo mismo, Falange era minoritaria, Falange carecía de... Lo que sí atrajo mucho fue toda la mitología alrededor del fascismo. Eso sí, por ejemplo, la uniformidad, todos con el mismo uniforme, las camisas negras, todos en el mismo desfile, todos haciendo el mismo gesto, todos obedeciendo a ciertas cosas como, por ejemplo, al jefe, al duce, sí. jefe. Pero en lo que has dicho de España, efectivamente Falange tuvo muy poca acogida. Poquísima. Antes de la guerra. Pero no podemos olvidar que ciertas características del fascismo, por ejemplo, la idealización del jefe, las cogió la CEDA. Por ejemplo, a Gil Robles se le llamaba el jefe. Sí. Es decir, en cierto modo, al fascismo, a Falange Española, la dejó sin una parte de sus argumentos, porque los cogió la CEDA. Y en otros países fue poco más o menos lo mismo, pero en ningún momento Mussolini soñaba con la grandeza de Roma, de la Roma imperial, de la Roma antigua, pero no se le ocurría hablar de exterminar a los unos ni a los otros. Una cosa que hay que recordar, Miguel Ángel, es que, digamos, esto no lo he leído en ningún lado, siempre ha sido, digamos, una apreciación mía, es que cuando se intenta equiparar algunos movimientos de la época de extrema derecha con el fascismo, otra de las grandes equivocaciones es que el fascismo era una ideología muy nueva y que en realidad no era reaccionaria, si acaso reaccionaria al comunismo, pero no era reaccionaria respecto, lo que intentaba era traer algo nuevo, no era volver atrás. A pesar de eso que acabas de mencionar precisamente, de lo de el imperio romano y todo esto, digamos, esa simbología, esos águilas y esas cosas, pero querían crear nuevamente al hombre nuevo, poner mucho peso en la juventud, hablaban mucho del vigor masculino y estas cosas que eran cosas que eran novedosas. Ahora parece sí, totalmente. Inclusive piensa la importancia que tuvo para el fascismo italiano el movimiento artístico de los futuristas. Eso es. Enorme. Es decir, el fascismo no era
volver atrás, como se ha dicho. Lo que pasa es que después se utiliza el término fascista para cualquier cosa. Claro. Se ha llegado a un punto ya absurdo. En primer lugar, de englobar dentro del mismo concepto de fascista a los nacionalsocialistas con el fascismo con todo el mundo. Franco era fascista, todo el mundo... No, Franco no era fascista. Franco no tenía ni idea de lo que era el fascismo y no le importaba. Lo que le importaba era él, por un lado, y por otra parte, la España tradicional, la España de siempre. Exacto, exacto, sí, sí. Disculpa que estoy poniendo el cargador, pero te escucho, estoy aquí mismo, ¿eh? Pero en los demás países fue la misma cosa, es decir, no hubo en absoluto una vuelta atrás. Quizá, cuidado, en los movimientos ultraderechas sí, el franquismo sí, en la Acción Française sí, en España el Partido Nacionalista de Albiñana, que eran cuatro desafortunados que celebraban su congreso en una mesita de un café, esos sí, ahí sí había un intento de volver al pasado, Sí, sí, sin duda. pero no en el fascismo. Todo lo contrario, el fascismo, como tú has dicho, era la gran novedad después de la guerra, que es lo mismo que hacen los comunistas. Los comunistas crean el hombre soviético, quieren crear el hombre soviético. El fascismo, a su vez, crea el nuevo hombre, el nuevo hombre más que mujer, pero también englobaba a las mujeres, Sí. fascista. Es decir, se crea una mitología en torno a un nuevo ser, a un nuevo hombre. Sí. Él lo estudió muy bien, un historiador italiano que se llama El hombre nuevo, un libro muy, muy interesante. Gentile, se llama el historiador italiano, y su libro es muy apasionante porque precisamente trata de eso, de la creación ideológica de un nuevo ser, que es lo mismo que hacen sin embargo, los alemanes sí. Los alemanes quieren volver atrás, quieren volver a renacer en toda su pureza la raza aria. O sea, a los fascistas no se les ocurre. Esa es la gran diferencia, finalmente, yo creo, entre los dos, aunque tiene muchos elementos del fascismo, evidentemente, y Hitler había sido un gran admirador del movimiento 10 años antes de llegar él al poder, pero eso, sobre todo el tema biológico, el tema de la naturaleza esa, ¿no? De crear un nuevo hombre biológico, no un nuevo hombre intelectual. Perdona, fíjate una cosa curiosa. Lo has dicho tú, admiraba a Mussolini. Hitler copia muchas cosas del fascismo. Por ejemplo, el paso de la Oca. Sí. Por primera vez que lo vio fue cuando estuvo visitando ¿cómo es esto? A Mussolini. Si ven los desfiles nazis antes, desfilan normalmente, andando normalmente. A partir de ese momento impone el paso de la Oca. Luego toda la parafernalia, por ejemplo, de los lábaros romanos, ¿sabes? Donde ponían las legiones romanas SPQR, Sonatus Populusque Romanum, que era la identificación de las legiones, y abajo se ponía el número de las legiones. Eso es una cosa que importa, que Hitler copia a Mussolini. El hecho de estar todos vestidos de la misma manera, etcétera, etcétera, y copia muchísimo, muchísimo del nacionalsocialismo. Ajá. Luego, perdón, del fascismo. Del fascismo, sí, sí. Luego hay muchos intentos de crear, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Que los fascismos o partidos fascistas no tuvieron ningún éxito en casi ningún sitio, excepto en Hungría, y no sé si hay algún caso más. Pero vamos, principalmente, o sea, realmente no tienen demasiada importancia, demasiado peso. Y yo creo que es interesante hablar de qué es lo que necesita el fascismo para llegar, digamos, e imponerse. Incluso a pesar de que Mussolini, evidentemente, tenía el poder en el país cuando llega y lo gobierna, digamos, unos 19, 20 años, realmente no consigue fascistizar todo el país. Se apoya en algunas élites, por ejemplo, hay algunas élites judías incluso. No llega, digamos, a totalizar de la forma en que lo haría Lenin y, por supuesto, Stalin con su comunismo o Hitler en Alemania. Eso es muy importante, pero es importante para analizar cuáles son los elementos que necesita el fascismo para eso. Porque para militarizar tanto a la gente, y digamos, por estos motivos que estoy comentando, no consigue triunfar en otros países, mientras que sí, que los movimientos de izquierdas y el comunismo en sí tuvo un éxito brutal, evidentemente, ¿no? con la Unión Soviética, pero el fascismo no tuvo ni entusiasmó de la misma manera
ni fue capaz de encontrar el momento adecuado para, digamos, en los parlamentos europeos, que ya eran bastante modernos, digamos, para asentarse, para establecerse. ¿Cuáles son las circunstancias que necesitaba el fascismo para poder surgir? En primer lugar, el fascismo no pretende una ruptura tan absolutamente brutal con todo Cierto. como el comunismo, como el sistema soviético. El fascismo no rompe con el pasado. Simplemente, bueno, el pasado está ahí, y van a construir algo nuevo, pero eso no quiere decir que se carguen el pasado. El comunismo sí. El comunismo hace tabla rasa o pretende hacer tabla rasa con todo lo anterior, lo cual es esencial para la evolución posterior de un país y del otro. Son sistemas que tienen ciertas cosas en común, pero también grandes diferencias. Tienen en común, por ejemplo, la importancia de un partido único. En el caso soviético, lógicamente, el partido primero bolchevique y después el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y en Italia, el fascismo. Pero no son lo mismo, es decir, no hay la opresión brutal en Italia, aunque la hay persecución de los enemigos, hay persecución, por ejemplo, de los homosexuales, hay persecución de todo, pero no se establecen una estructura de terror semejante a la comunista o al nacionalsocialismo. Digamos, es más, no voy a decir suave porque la dictadura nunca es suave, aunque en España la dictadura del general Berenguer le llamaban la dicta blanda, pero no llega a esos extremos porque no hay persecución de entrada. Mussolini pretende atraerse muchas figuras, le preocupan los intelectuales, por ejemplo, un gran intelectual, un hombre profesor de ciencia política, Gaetano Mosca, lo atrae hacia el fascismo, le nombra senador. No hay una persecución de clase como hay en el caso del comunismo. Y eso es importante, porque al no perseguir a una clase social determinada, en principio puedes contar con todas ellas. Claro. Eso es una cosa. Y finalmente, además de que no hay el terror y no hay la persecución política, tampoco hay ese cambio radical en la estructura económica. No. Lo que Mussolini quiere es que el país trabaje. Sí. Es decir, un cierto orden. Me parece que era Churchill, que decía que admiraba a Mussolini porque había logrado que los trenes italianos llegasen a la hora. Sí, es verdad, es verdad. Eso, es muy famoso eso, se dice, y de hecho hoy día hay gente muy simplista, en fin, bueno, hay en todos lados, evidentemente, pero hay gente que hoy día, cuando se quejan del desastre que puedan sentir que hay en Italia, digamos, de desorganización y tal, dicen, bueno, con Mussolini por lo menos, y se acuerdan de esta frase, por lo menos llegaban los trenes ahora. Llevo aquí media hora esperando, tenía que haber llegado el autobús y no llega. Y se sigue diciendo todavía. Hombre, indudablemente, teniendo en cuenta la absoluta desorganización que existía antes, con las luchas de los partidos, que aquí ya no salía a flote, etcétera, etcétera, y la pobreza enorme, sin lugar a dudas, el fascismo puso, en cierto modo, el país en orden. Lo que ocurre es que después fue la locura de Etiopía, fue la locura de Albania, fue la locura de Grecia. Luego, digamos que Mussolini se contagió del imperialismo alemán y claro, no era lo mismo. No era lo mismo en ningún caso, ni tenía la estructura, ni tenía la fuerza económica y tampoco tenía, como repito, ese terror brutal que tanto Hitler en Alemania como Stalin en la Unión Soviética implantaron para tener a la sociedad tan cogida. De hecho, Mussolini llegó a un acuerdo con el Vaticano, los acuerdos de Letrán, que pusieron fin a la oposición del Vaticano con el Estado italiano, tranquilizó las cosas. Mussolini era esencialmente, si me permite la expresión, muy bocazas, pero también muy práctico.
Sí, sí. Y no iba a atacar a la Iglesia, prefirió, teniendo en cuenta la importancia que tenía la Iglesia Católica en Italia, prefirió calmarla y llegar a un acuerdo en lugar de hacer como hicieron en el comunismo, de atacar brutalmente. Porque claro, si te pones a hablar del atraso que tenía Italia en muchos aspectos, pues sí, también era debido a la Iglesia Católica, la influencia de la Iglesia Católica, como en Rusia era debido a la influencia de la Iglesia Ortodoxa. Pero la reacción fue distinta. En un caso fue atraerla, en el otro caso fue aplastarla. Y lo mismo la persecución que hizo Hitler en Alemania con las iglesias, aunque fue más suave porque tampoco se le opusieron las iglesias. De acuerdo, entonces, ya por finalizar ya la conversación, ¿cómo queda el concepto de nación en estos tiempos? Ya hemos hablado bastante del comunismo, ya por fin hemos hablado del fascismo también, y los distintos nacionalismos en Europa. ¿Cómo queda el concepto de nación? ¿Cómo ha evolucionado en este momento? O no cómo ha evolucionado, sino cómo ha podido ser un poco modificado. Digamos, se ha exacerbado. En el periodo de entreguerras, el concepto de nación se exacerba. No solamente de una forma más o menos agresiva, teniendo en cuenta las circunstancias de cada país. Por ejemplo, en Checoslovaquia hay una cierta crisis entre checos y eslovacos. Ajá. En Italia, por supuesto, no. El nacionalismo en Rumanía lo mismo. Rumanía, país vencedor. Piensa que Rumanía duplica su territorio con la anexión de la Transilvania, que era húngara. En Hungría también hay una gran frustración nacionalista porque ha perdido gran parte del territorio que tenía, Transilvania, por ejemplo. Los serbios se creen mucho más importantes que los croatas y los eslovenos. Los croatas, que vienen de una cultura hasta cierto punto superior a la de los serbios, porque formaban parte del Imperio Austrohúngaro, no les gusta ser dominados por los serbios, y ahí hay un indudable nacionalismo croata, por no decir de Polonia, naturalmente. Polonia tiene una importancia radical porque por primera vez se unifica. Después desde 1787, me parece que fue 88, fue el último reparto de Polonia, que había desaparecido del mapa. Luego también hay una fuerte importancia del nacionalismo en Finlandia, que recupera la independencia de Rusia, y todo eso hace que efectivamente en Portugal, con el gobierno de Salazar, muy nacionalista también, y en España primero pero ya entramos en la dictadura de Primo de Rivera. Fue una dictadura, pero no fue una dictadura nacionalista ni cosa por el estilo. Con lo cual, para contestar a tu pregunta, sí, hubo una exacerbación en el periodo de entreguerras del nacionalismo en todos los países, más o menos violento, más o menos, pero estuvo presente en todos ellos, con partidos más o menos fuertes. Pero esos partidos más o menos fuertes, al estallar la Segunda Guerra Mundial, sí se hicieron muy fuertes, porque recibieron el apoyo de Alemania, en Rumanía, en fin, todos, en Croacia con Mihailovic, etc. En fin. Hubo un renacimiento del nacionalismo durante el periodo de entreguerras y un estallido del nacionalismo agresivo durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Miguel Ángel, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que quedaría una sesión más, diría, ya iremos viendo, y yo creo que probablemente lo que podamos tratar será la crisis de esas ideologías en este marco, ¿no? en esto del concepto de las distintas naciones, cómo las ideologías entran en crisis y parece que se va imponiendo otra cosa. Ya lo hablaremos en la próxima sesión, si te parece. Pues nada, Miguel Ángel, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy interesante como siempre y nos vemos muy pronto en la próxima. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes. Hasta luego.